Deja de sostener a tu personaje y empieza a ganar naturalidad en tu comunicación. ¿Pero de qué personaje me estás hablando, Àngels? Yo no represento ningún personaje, yo soy tal cual cuando salgo a hablar en las redes, doy una charla, escribo un post o hago un directo o me hacen una entrevista. No lo tengo yo muy claro, y te voy a explicar por qué. No es que no me fíe de ti, no es que crea que estás siendo un impostor o una impostora en tu comunicación. No va por ahí la cosa. La mayoría de nosotros, cuando empezamos a comunicar a nivel masivo, es decir, que hemos creado un canal, ya sea de YouTube o de alguna red social como LinkedIn, Instagram, TikTok, cualquiera de ellas, hay un punto en el que no nos mostramos al 100% cómo somos. Es normal, hay una parte de vulnerabilidad, quizá de miedo o de vértigo a la hora de mostrarnos tal cual. Entre otras cosas, porque además no nos han enseñado a hablar en público, o a la mayoría no nos han enseñado a hablar en público, y eso, pues bueno, nos hace sentirnos incómodos ante una cámara como esta en la que estoy yo ahora, o hablando a un grupo de personas, con lo cual tenemos que entrenarnos. Y cuando estamos entrenados, pues bueno, que siempre hay retos, hay partes de nosotros que nos cuesta más expresar o trasladar a los demás. Te voy a explicar por qué casi en el 80%, 90% tú estás sosteniendo un personaje, igual que muchas veces lo estoy sosteniendo yo. Quizá no de forma permanente, pero sí que va entrando y va saliendo ese personaje en función de quizá cómo te sientas o en el momento en el que estés o de la temática de la que estés hablando. Voy a explicarte de qué formas se sostiene un personaje cuando comunicas o cuando te expresas en tu marca personal. La primera de ellas, cuando te autocensuras. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, pues esto ocurre cuando evitas expresar una opinión concreta, cuando obvias alguna parte o alguna faceta de tu vida, una afición, algo que tú haces que va contigo, cuando no explicas una parte de tu historia. Y aquí está el matiz. Lo que haces es retener, lo que haces es frenar, porque en realidad hay una parte de ti que la quiere explicar, que forma parte de tu marca personal, de lo que has venido a explicar al mundo, de lo que es tu propósito quizá, o que está muy vinculado incluso con tu especialidad o tu mensaje principal. Lo que pasa es que tú mismo te autocensuras porque temes la crítica, el juicio, el qué dirán, las reacciones del otro lado. Te pongo ejemplos que yo me he encontrado o que he vivido yo misma. Por ejemplo, facetas de la vida que no comentamos. Hay muchos profesionales que durante mucho tiempo tenían, por ejemplo, una área que era espiritual o donde había un desarrollo personal importante y se dedicaban a sectores empresariales, quizá trabajaban con directivos, con sectores muy mentales donde esa faceta más espiritual, más intangible, más de desarrollo personal no encajaba, con lo cual callaban y no lo explicaban. Tenemos numerosos ejemplos de personas que de alguna manera han salido del armario para explicar, oye, mira, es que a mí también me va este tema. Yo hace muchísimos años que creo en esta cultura, en esta espiritualidad, tengo estas prácticas espirituales, me gusta meditar, yo qué sé, manifestaciones, visualizo, lo que hago ejercicios de visualización para conseguir mis objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Ha habido muchos casos que han hecho esto, han destapado esa área más adelante porque antes no se atrevían y estaban autocensurándose. En mi caso ocurrió también, precisamente en este área. Yo hace muchísimos años que empecé a meditar, empecé a practicar yoga y conocí todo lo que son estas prácticas del yoga, de la meditación india, todo lo que es la filosofía védica, y desde ahí empecé a introducirme en este mundo y a practicarlo, y que se convirtió en un estilo de vida y una manera de pensar y de introducirlo en mi día a día. Lo que pasa es que no lo explicaba porque, bueno, pues me daba un poco de apuro de qué van a pensar, no sé si lo van a entender, no sé qué va a ocurrir, ¿no? Otro de los ejemplos que me he encontrado que podemos ver es la autocensura con respecto a una opinión, a una perspectiva. Cuando esa perspectiva o esa opinión es muy disruptiva, es muy distinta, va quizá por innovadora, muchas veces no es porque quiera ir a la contra o sea conflictiva, sino porque es muy innovadora, porque va por delante muchas veces
hay una autocensura y no se expresa de manera abierta porque se teme ser el bicho raro, la que va en contra de todo el sector, incluso puede ahí afectar en el sentido de todos los profesionales que incluso llevan más tiempo que uno mismo, ¿no? Que ese profesional en un sector concreto opinan A y llego yo que me acabo de incorporar y opino B y me está dando apuro explicarlo porque parece que no tengo autoridad y por lo tanto no expreso esa opinión. Autocensura. Esta es una manera de entrar en el personaje y no ser tú realmente en esencia. Vamos con la segunda forma de sostener un personaje que no eres tú. Y esta segunda forma, digamos que va al otro lado, es la reacción mimética o por inercia. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, pues cuando ocurre lo contrario, es decir, que damos la opinión general, nos unimos al carro de las opiniones generales y esto puede ocurrir por dos cosas. O una, porque no hemos dedicado ese tiempo a parar y a hacernos una opinión propia, crítica sobre lo que está pasando, un hecho, una tendencia, una noticia, algo que ocurra en tu sector, por ejemplo, donde tú eres un experto. A veces no disponemos o no nos agendamos ese tiempo para pensar, para poder dar una opinión mucho más rigurosa o profunda sobre algo en concreto. Entonces, bueno, pues la inercia del día a día hace que opinemos como todo el mundo. Otras veces es porque sí que tenemos esa opinión, pero la aflojamos o la mimetizamos con la mayoría porque nos resulta más cómodo, ¿no? No vamos ahora a desentonar. Entonces, sí que hablamos, sí que damos esa opinión, pero oye, la que sea igual que todos y no desentono y no la lío, ¿no? En otro de los casos donde se produce esta reacción mimética o por inercia, en este caso más por inercia, es cuando nos subimos al carro de las tendencias. Y cuando digo tendencias me refiero a, ahora es el Día Internacional de, y como es el Día Internacional de, y la mayoría opina y hace un post con el hashtag Día Internacional de, yo también lo tengo que hacer, no vaya a ser que me quede fuera. Pero si a ti ni te va ni te viene, ¿para qué haces ese post? ¿Para qué te sumas al carro del Día Internacional? Otra cosa es que sí que esté alineado a tu sector y te apetezca hablar de ello y tengas algo que decir. Porque si te apetece, pero tampoco tienes nada que decir, pues no sé, a lo mejor nos lo pensamos, ¿no? El ir a la inercia de estos días internacionales, por ejemplo, o porque ahora está de moda editar los vídeos de una manera determinada, pues yo me uno a esa manera de editar los vídeos porque es lo que todo el mundo hace o lo que la mayoría hace. Otra reacción por inercia puede ser el coger la canción de moda y poner la misma canción en el mismo reel todo el rato porque te han dicho que esa canción hace viral ese contenido. Para mí esta es una manera de unirte a la homogeneidad, a lo de todos y ser o entrar de nuevo en este personaje, en este caso por una reacción mimética o de inercia. Apunte, que si a ti esa canción viral te encanta porque tú lo decides, porque a Ángels Antón le encanta esa canción y tiene un sentido especial para ella y la pone en el Reels, adelante. Y tú tranquila, porque tú estás siendo fiel a tu identidad, no tiene nada que ver con la inercia o con la moda. Pero si no es así, ¿para qué? Porque sea viral no tenemos por qué entrar. O el típico meme que todo el mundo utiliza y acabas viendo en todas las cuentas que utilizan el mismo meme, cada uno adaptado a su sector. A mí me parece que esto, a no ser de que realmente encaje mucho contigo, que entonces no haga nada que decir, nada que decir se encaja contigo, si es tu estilo, nada que decir, pero si no es tu estilo y simplemente lo coges porque está de moda y es viral, creo que ahí estamos entrando de nuevo en el personaje que nos resta precisamente diferenciación e identidad propia. Y nos vamos con la tercera forma de sostener un personaje que no eres tú. Y en este caso nos vamos a otro extremo, nos vamos a la exageración, una manera de entrar o sostener un personaje es a través de esta exageración. Es decir, que como nos dicen que hay que ser disruptivos, que hay que destacar, que hay que llamar la atención, que tenemos que brillar y que nos tienen que ver entre una multitud, lo que adopto es una exageración o de mi carácter o de mi personalidad o ni siquiera de mi personalidad. Y ahí es donde nos vamos a, quizás muchas veces generamos contenidos que son muy exagerados en las formas, por ejemplo, en el drama, o quizá es muy exagerado a la hora de generar conflicto, muy provocativos, cuando tú en realidad no eres esa persona, cuando tú en realidad en tu entorno habitual no actúas así, no te gusta generar polémica ni conflicto, simplemente lo haces cuando te pones delante de la cámara y exageras generando un personaje
que no eres tú. Al final, no eres tú. Estas son las 3 formas que yo he visto, seguro que hay muchas más, pero para mí son las 3 principales a tener en cuenta y que se nos pueden colar. Atención, que para mí lo importante es esto, es que estas 3 formas se nos van colando. Yo no me libro de ello, ni mucho menos. Es decir, que yo también he actuado como un personaje autocensurándome. Yo también he actuado como un personaje reaccionando de manera mimética o por inercia. Y yo también alguna vez he exagerado en la hora de comunicar, quizá no generando polémica, porque no es mucho mi estilo, pero sí que a lo mejor dándole un entusiasmo excesivo o quizá haciendo algo que llamaba un poquito más la atención para generar ese impacto. Así que es normal que vaya entrando ese personaje y vaya saliendo. Yo creo que de hecho en la vida diaria también nos pasa. No somos tan estándar, no somos tan neutrales en todos los ámbitos. Y cuando conocemos a alguien nuevo, cuando estamos en un entorno distinto, muchas veces como una barrera de protección, generamos ese personaje en forma de coraza que nos ayuda a integrarnos mejor, a estar en un entorno de una manera más cómoda, no generar conflicto, incluso pasar desapercibidos si es eso lo que nos interesa. Creo que el problema está en cuanto esto se mantiene en el tiempo y nos olvidamos realmente de quiénes somos. ¿Por qué? Porque entonces la comunicación, lo que estás expresando con palabras, no sale de dentro de un sentimiento, de una emoción real, sino que sale de un personaje que no eres tú. Y eso se traslada en el otro lado en que no suena a verdad, que es postizo, que es como más rígido. Y más allá de que no pueda salir como muy tieso o muy rígido, es algo que se percibe a nivel energético, se percibe desde otro lugar, desde el inconsciente, es como con los gestos, ¿no? Que muchas veces gesticulamos y la otra persona está recibiendo una información desde el inconsciente que ya le hace tener una imagen o hacerse una opinión sobre ti. Con esto también ocurre lo mismo. Cuando estamos actuando desde un personaje de una manera continuada que no somos nosotros, la otra persona nos percibe como alguien no confiable del todo. Hay algo que no acaba de encajar, hay algo que no va como yo creo. No sé muy bien qué es, pero hay algo de esta persona que no me acaba de dar confianza o credibilidad y me chirría, ¿no? O sea, que yo que eres, hay algo que no. Por lo tanto, yo creo que es importante de vez en cuando hacer esa parada de decir, bueno, ¿qué estoy comunicando? ¿Desde dónde estoy comunicando? ¿Estoy siendo fiel a lo que opino? ¿A cómo lo estoy expresando? ¿A cómo me estoy mostrando? ¿Qué es lo que quiero trasladar? Si es así, estupendo. Si no, oye, mira, que aquí se me ha ido un poco la mano, que aquí se me ha ido el personaje, me estoy autocensurando, o aquí, mira, que le estoy dando ahí un poco de teatrillo y estoy exagerando, o por lo contrario, estoy entrando en la inercia porque me resulta cómodo, porque muchas veces el día a día nos lleva. No tengo tiempo, ay, mira, pues hay este tema en tendencia, venga, pues hago un reel rápido, opino, y porque no me quiero quedar al margen. Bueno, bien, ¿no? Esto pasa, porque la vida es complicada y en los negocios y en un emprendimiento todavía más. Así que esto puede ocurrir, por lo tanto, para mí es una buena estrategia y parar cada mes o cada 2 meses, tú ponte el calendario o la periodicidad que te vaya mejor para decir, bueno, estoy alineada con lo que digo, cómo lo digo y desde dónde lo estoy diciendo. Y en esto es en lo que nos ayuda muchísimo el diseño humano, porque el diseño humano te da las pautas de precisamente esta esencia, esta singularidad que trasladada a la comunicación y al negocio nos mantiene en foco. Porque si yo sé que mi singularidad, mi esencia, mi naturaleza es esta en concreto, cuando yo veo que me voy desviando, puedo recuperar, puedo decir, Ángels, que te estás yendo. Por ejemplo, a mí me ocurre, yo soy generadora manifestante y muchas veces me olvido que una de las características de la generadora manifestante es que empieza muchísimas cosas y hace muchísimas cosas y en la experimentación es donde va aprendiendo y mejorando aquello. Y hablemos de un servicio, de un podcast, de un vídeo, de un nuevo taller, de un nuevo sistema, de una nueva forma de atender a los clientes. En cualquiera de estas fórmulas, la generadora manifestante lo que tiene que hacer es empezar a hacerlo y en la marcha es donde encuentra precisamente las perlitas, aquello que va bien, lo mejora y donde aprende y realmente consigue resultados mucho más buenos tanto para ella como para sus clientes. Cuando me olvido de esto, ¿qué hago? Pues estoy planificando demasiado y no es precisamente mi energía. En la generación de contenidos, por ejemplo, ¿no? Si planifico demasiado un vídeo, o si intento hacer un guión muy cerrado, o si intento estructurar demasiado algo, ahí pierdo naturalidad, pierdo la espontaneidad, pierdo ese entusiasmo que conecta contigo.
¿Qué hago? Oye, pues sabiendo esto, reviso. A ver, Ángels, ¿qué estás haciendo la última semana, los últimos 15 días? ¿Cómo estás generando los contenidos? ¿Cómo estás creando esos nuevos servicios? ¿Cómo estás desarrollando tu negocio? ¿Desde este lado dinámico, flexible, de experimentación? ¿O estás frenando de alguna manera y esperando que tengas todos los pasos concretos para accionar, para lanzar ese mensaje, ese vídeo o ese carrusel, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto me ayuda a volver a orientar y alinearme con mi esencia, con mi personalidad, con quién soy yo, y no fijarme tanto en tendrías que planificar, porque en otros tipos energéticos la planificación o la pausa forman parte de su esencia, pero no en el caso de la mía. Eso no quiere decir que no haya foco y una cierta planificación, pero después hay una parte de espontaneidad y de dinamismo que es necesario para que realmente yo esté totalmente en verdad contigo a la hora de comunicar o de presentarte algo nuevo. Por eso el diseño humano es algo que yo he enlazado con todo mi conocimiento de marca personal, periodismo y comunicación, porque nos da esa base de autoconocimiento que nos hace tomar decisiones de manera más rápida y potenciar de una manera extraordinaria tus habilidades. Además, es una ventaja que no todo el mundo conoce y que si tú la incorporas ahora, vas a notar un gran cambio ahora y siempre, porque esto es para siempre. El diseño humano es algo que una vez lo incorporas, te sirve para todas las áreas de tu vida y para siempre. Espero que te haya servido este vídeo. Te lanzo así un poco la propuesta o la reflexión de si estás sosteniendo un personaje. ¿Crees que sí? ¿Cuál de los tres entra más en tu vida o en tu comunicación? ¿Cuál de ellos no entra casi? ¿Cuánto tiempo permanecen? Haz esta reflexión y a ver qué conclusiones sacas. Y si las quieres dejar aquí en comentarios, te leo y charlamos un poco más. Si no lo has hecho todavía, te animo a que te suscribas al canal. Si quieres, incluso le puedes dar a la campanita para que te avise cuando hay un nuevo vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo.